Buenas, esperemos que todos y todas se encuentren muy bien. Por medio del presente video queremos informarles que el pasado 11 de febrero del año en curso se aprobó una modificación a la ley en contra del hostigamiento o acoso sexual en el empleo y en la docencia. Esta modificación legal crea la obligación a todas las empresas de mantener un registro actualizado de todas las sanciones firmes impuestas por conductas de hostigamiento sexual. Este registro, que es además, según la normativa, de acceso público, deberá ser mantenido por las propias empresas hasta por el plazo de 10 años. A partir del año 1995 se promulgó en nuestro país la Ley 7476, o Ley en contra del hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia. El objetivo de esta ley era básicamente regular un fenómeno que venía saliendo a la luz con mayor frecuencia y a raíz de cambios culturales y sociales que se venían dando en la sociedad en general. ¿Cuál era? Pues básicamente regular con la intención de prevenir y sancionar los casos correspondientes de hostigamiento sexual que se dieran en los centros de trabajo o en el ámbito de la docencia. Como parte de la obligación patronal establecida en nuestra Constitución Política de mantener ambientes de trabajo sanos y seguros, la Ley en contra del hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia crea una serie de obligaciones para las empresas con la intención, por un lado, de prevenir el hostigamiento sexual y por el otro de sancionarlo en caso de que ocurran este tipo de conductas en los centros de trabajo. Respecto de la primera obligación, pues se establece que las empresas o los patronos tienen que tomar una serie de medidas con la intención de comunicarle a las personas trabajadoras que este tipo de conductas se encuentran prohibidas, cuáles son o cómo reconocer este tipo de conductas en la práctica, y también de comunicarles que en caso de existir este tipo de conductas existe un procedimiento de investigación estructurado por la propia ley y que se desarrolla posteriormente en los reglamentos de hostigamiento sexual o en las políticas internas de hostigamiento sexual, que busca o tiene la intención de precisamente de analizar si realmente una conducta de estas se dio en el centro de trabajo y en caso de que se encuentre que así fue, sancionarla de conformidad con la potestad disciplinaria que tienen los patronos, esto sin perjuicio de posibles responsabilidades civiles o penales que puedan surgir en contra de la persona que cometió o incurrió en este tipo de conductas. A raíz de una serie de cuestiones que se dieron en los últimos años respecto de la discusión o el debate que se dio sobre si era legal o no para algunos patronos publicar los nombres de las personas que habían sido sancionadas por conductas de hostigamiento sexual, se promulgó una modificación a esta ley en contra del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, que obliga a las empresas, a los patronos, a mantener en lo interno un registro debidamente actualizado con los nombres de las personas que fueron sancionadas en firme por las conductas de hostigamiento sexual que se hayan investigado previamente. En este sentido, pues realmente la legislación no establece cuál es el formato puntual o específico que se tenga que llenar para los efectos de este registro, lo que a nuestro juicio significa que las empresas tienen total libertad de realizarlo de la forma en la que estimen es más conveniente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos mínimos, repetimos, de tener el nombre de la persona que fue sancionada por la conducta de hostigamiento sexual correspondiente. La ley en contra del hostigamiento sexual en el empleo y la docencia establece definiciones claras de conductas que pueden ser consideradas como conductas de hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia. Sin embargo, pues estas definiciones establecidas en la legislación son bastante generales, de manera que en la práctica los patronos y las empresas pueden llegar a determinar que conductas que tal vez la ley no estipula expresamente
sí son consideradas también hostigamiento sexual debido a que pueden ser ubicadas dentro de las definiciones generales que establece la propia legislación. La reciente modificación que se dio a la ley en contra del hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia es más que todo un ajuste pequeño a una política integral relacionada con el hostigamiento sexual, precisamente para prevenirlo y para sancionarlo, repetimos, en caso de que ocurra. De manera que nosotros siempre instamos a las empresas a realizar el análisis correspondiente de la ley íntegra en contra del hostigamiento sexual en el empleo y en la docencia, para que pueda ajustar sus políticas internas a todas las obligaciones y no solo a la de mantener el registro correspondiente que establece la propia normativa.